Bien, ahora vamos a trabajar con la tabla de atributos y con la calculadora de campos. Para eso tengo un ejercicio aquí donde tenemos este shape que se llama semillero 2.40 metros ISA. Este lo vamos a cargar en el cookie para que miremos. Para entrar a la tabla de atributos lo podemos hacer de dos maneras. Una es dando clic derecho sobre la capa y aquí donde dice abrir tabla de atributos. Y si se fijan aquí nos aparece toda la información que tenemos. En este caso voy a limpiarlo, voy a eliminar todo esto. Para eliminar un campo siempre es necesario que tengamos activada esta parte que dice aquí conmutar el modo de edición. Entonces presionamos y aquí nos vamos donde dice borrar campo. Ahí seleccionamos los campos que queremos eliminar para que comencemos a hacer este ejercicio desde cero. Entonces voy a eliminar esto, voy a dar a aceptar y si se fijan solamente me aparece el código nada más, que lo único que necesito para realizar el ejercicio. Para que se me generen los cambios necesarios y queden guardados, simplemente desactivo el lápiz y aquí me pregunta que si quiero guardar los cambios o si los quiero descartar. Si yo le doy descartar, por ejemplo, me queda todo igual como estaba, pero en este caso pues lo que yo quiero es que sí se eliminen los campos. Entonces ahí selecciono cada uno de los campos que quiero eliminar. Le voy a aceptar y ahora sí desactivo aquí y le digo que guardar. Entonces con estos códigos es lo que vamos a trabajar porque le vamos a ingresar la información que tengo aquí. Si se fijan, una vez ahora aquí nos va a aparecer la información que vamos a agregar a la tabla de atributos, que es esto de aquí. Entonces, vamos a agregar el nombre, la región, la variedad, si es semillero o no, el distanciamiento de siembra, el tipo de riego que tiene, la textura, y también vamos a calcular el área, la X y la Y, las coordenadas X y Y. Entonces, para eso, como les digo, vamos a trabajar desde la tabla de atributos. Y la otra opción donde podemos entrar a la tabla de atributos es desde aquí. Selecciono la capa nada más y aquí me dice abrir tabla de atributos. Entonces, esta es una opción y la otra es clic derecho, abrir tabla de atributos. Una vez tengo eso, entonces le doy aquí donde dice conmutar el modo edición y aquí lo que tenemos que tener claro nada más es en qué momento vamos a utilizar cada una de las capas, cada una de los atributos. Entonces, por ejemplo, yo quiero aquí agregar este campo que se llama nombre. Y lo vamos a hacer desde el modo, como les digo, tienen que tener activado el modo de edición. Y aquí aparece una opción que dice campo nuevo. Aquí presiono aquí donde dice campo nuevo y aquí me dice cuál es el nombre del campo. El nombre del campo en este caso es nombre. Le voy a dar nombre. Aquí si quiero agregar algún comentario, eso pues lo vamos a obviar. Y el tipo. En este caso nos aparecen varios tipos. Número entero, número decimal, texto y fecha. Entonces en este caso, este es un texto o cadena. La longitud, vamos a dejar una longitud considerable porque son el número, digamos, de tanto de letras como de espacios que estamos dejando. Entonces vamos a dejar por lo menos unos 50 de longitud. Y así vamos agregando cada uno de los campos que necesitemos. Entonces tenemos el campo nombre, tenemos el campo de región. Nos vamos aquí, agregamos el campo aquí, región. El tipo, como lleva una letra, entonces tiene que ser de texto cadena. Y aquí la longitud va a ser 3, porque solamente vamos a tener normalmente 3 caracteres aquí. De la R, el 0 y el número, que puede ser 3, 1, 2, 4, 7, 8, 9.
Entonces, vamos a bajar en 3. Y así vamos creando cada uno de los campos. Lo otro que necesitamos es el de variedad, semillero. Entonces, igual agregamos el campo variedad. A ese le podemos dejar tal vez unos 20 de longitud, que va a depender mucho de los nombres, y le decimos que va a ser texto cadena. Y así sucesivamente vamos creando cada uno de los campos. Creamos la de semillero y aquí le decimos que va a ser también texto cadena y la longitud, porque la única respuesta que vamos a tener ahí va a ser si sí o no. Entonces, esas dos palabras solamente tienen 2 letras, entonces lo dejamos como 2. La otra es el distanciamiento de siembra. Entonces aquí siembra y pues no me permite escribir más porque solamente son 10 caracteres lo que permite. Y eso pues también es texto cadena. Y ahí vamos a dejarle tal vez unos 15 nada más de longitud. El otro campo es el tipo de riego y textura. Y volvemos a hacer lo mismo. Tipo de riego, decimos que texto cadena. Y aquí le vamos a dar tal vez unos 30 de longitud. Y lo mismo vamos a hacer con el otro campo que se llama textura. Le decimos tipo cadena, texto cadena. Y aquí la longitud también la podemos dejar tal vez en unos 20 o 30, pues, para no dejarlo muy limitado. Y los otros campos de área X y Y lo podemos agregar después de un solo con el otro tema que vamos a ver, que es la calculadora de campo. Entonces, una vez tengo creado estos atributos, nombre, región, variedad, semillero, simplemente me voy aquí y le digo que me lo guarde. Ya con eso ya tengo esto. Y lo otro que empezaría a hacer es rellenar la información. Entonces, en este caso, esto voy a tener que escribirlo uno por uno. Aquí voy a poner Graciela 1. Aquí el gobierno aquí. Santa Fe. Deli J. Real. Adela Algodonal. Y Adela Z. Y la región aquí, si se fijan, aquí se me repiten 3 y aquí se me repiten estas 4. Entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar estas 3, por ejemplo. Aquí supongamos que estas 3 en vez de 3 fueran 30, entonces sería complicado irle poniendo la región a cada uno. Entonces lo mejor es hacerlo así. Me voy aquí y aquí selecciono esto que dice abrir calculadora de campos. En la calculadora de campos le voy a decir que voy a actualizar los valores de este campo que es región. Le digo actualizar campo existente. Selecciono el campo que quiero actualizar y le digo que como ya seleccioné estos 3, aquí esto tiene que quedar tachado que dice actualizar solo 3 objetos espaciales seleccionados. Y escribo lo que dice aquí que es R03. Ahora, para escribir un texto siempre he dicho que tiene que ser entre comillas para que me quede. Entonces, ahí está, si se fijan, ya me sale aquí bien escrito y simplemente le doy a aceptar. Y ahora selecciono los otros. Una manera de seleccionar si yo quiero que se me seleccione esto, que es lo que está seleccionado, una buena opción es esto, que dice invertir selección. Esta opción lo que hace es que me quita lo que está seleccionado y lo que no está seleccionado me lo pone seleccionado. Si se fijan, voy a hacer eso. Y ahí está. Lo que no estaba seleccionado me lo seleccionó y lo que estaba seleccionado le quitó la selección. Entonces lo vuelvo a hacer, miren, me vuelvo a cambiar. Entonces ya con eso me vuelvo igual a la tabla, a la calculadora de campos. Le digo que voy a actualizar un campo existente en la región y siempre le dejo tachado esto. Ahora me dice actualizar solo 4 objetos espaciales seleccionados, que son los que estoy seleccionando aquí. Y le pongo R01. Entonces ya con eso le doy a aceptar
y ya me aparece el cambio. Lo mismo voy a hacer para los demás. Esto lo puedo escribir o lo puedo seleccionar dependiendo de cómo sea. Yo en este caso lo voy a hacer a escribir nada más. Esta es una CP 89, 29, 43, si me equivoqué en este. Esta es una RB 84, 52, 10. Esta es una CP 0011, 0. Y puedo copiar y puedo pegar aquí. Ahora la parte de semillero, si se fijan, todo es aquí esto es para que todo lo que esté seleccionado me lo deje sin seleccionar. Para no confundirme, voy a organizarlo también. Entonces, semillero, si se fijan, todo dice que sí. Entonces, simplemente me voy a ir aquí a la calculadora, actualizar el campo existente y le voy a decir que sí a todo. Aquí no es necesario que tenga tachado nada porque me lo va a aplicar a todos los campos, a todas las filas. Entonces, ahí está. Y el distanciamiento de siembra es lo mismo, todos son de 2.40 metros. Entonces, simplemente actualizo el campo que se llama distanciamiento de siembra y a todo le pongo 2.40 metros. Le voy a aceptar y ahí está. Y el tipo de riego, todos si se fijan son gravedad bombeo la mayoría. Entonces, yo lo que puedo hacer nada más es seleccionar este de aquí, que es el 71051. A ese le voy a poner gravedad presa. Puedo seleccionar, invierto la selección para que me seleccione todo lo demás, porque todo lo demás le puedo poner gravedad bombeo. Entonces, activo gravedad bombeo y me aseguro que esté tachado esto que dice actualizado solo 6 objetos espaciales seleccionados. Le voy a aceptar y listo, ya me hizo el cambio. Y aquí lo mismo voy a hacer con que se llama Franco. Aplica para estos dos y estos dos que están aquí. Entonces, eso mismo puedo seleccionar aquí, puedo seleccionar eso y puedo seleccionar este y este. Para seleccionar varios simplemente tengo que mantener el control presionado. Entonces, actualizo el campo, la textura y esto se va a llamar Franco. Por la palabra Franco aquí siempre entre comillas simple y aceptar. Y lo mismo para esto que se llama Franco arcilloso y los otros. Entonces aquí puedo invertir la selección nada más para que me seleccione lo que no haya seleccionado antes y le pongo Franco arcilloso. Y actualizo aquí el campo que va a ser el de campo de textura y me aseguro que esté seleccionado este. Y ahí presiono aceptar. Entonces, una vez tengo eso, ya está prácticamente completa mi tabla de atributos. Puedo guardar los cambios. Y ahora lo que me faltaría nada más es agregar estos campos. El campo de área, el campo X y el campo Y. Entonces, en este caso, desde la tabla de atributos, podemos entrar a la calculadora de campo, que es la que hemos estado utilizando para crear las otras. Por ejemplo, desde aquí, ahorita la de atributos. O también la otra opción es que vaya directamente desde aquí, donde dice abrir calculadora de campo. Estas son las dos opciones. Puedo trabajar desde aquí o puedo desde la tabla de atributos ir y abrir la calculadora de campo. Y cualquiera de las dos opciones pues es válida. Y siempre es recomendable mantenerlo en el modo de edición para que nos permita hacer los cambios necesarios. Entonces, vamos a calcular el área. En este caso, aquí vamos a calcular y aquí en la tabla de atributos aparecen un montón de funciones.
Entonces a veces basta nada más con que uno escriba, por ejemplo, aquí una palabra, lo que quiera hacer, y ya le aparecen varias opciones. En este caso, esta es la opción para calcular el área. Aquí dice que devuelve el área del objeto actual, que en este caso es de la capa que nosotros tenemos. Entonces, simplemente le doy doble clic aquí y ya me aparece. Si se fijan, sí, esta área me la está dando en metros y yo lo que necesito es que me la calcule en hectáreas. Entonces, ahí un hectárea equivale a 10.000 metros. Entonces, para que yo haga eso, simplemente divido el área que me está dando en metros entre 10.000. Ya con eso ya puedo saber el área completa. Ahora aquí tenemos que crear el campo porque no lo tenemos creado el campo de área. Entonces vamos a crear un campo nuevo que se va a llamar área. El tipo del campo de salida. Aquí si es un número entero, si es decimal. En este caso va a ser un número decimal. Y aquí la longitud la voy a dejar en 10 y la precisión tiene que ver con los decimales. En este caso yo lo voy a dejar con 2 decimales. Entonces aquí me va a aparecer 7.74, por ejemplo, 7.75 ya redondeado. Entonces le doy a aceptar y listo. Ya me aparece aquí calculado el área en hectáreas. 10.32, 348, 775 y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a crear son las coordenadas X y las coordenadas Y. Para eso igual nos vamos a la calculadora de campo. Y aquí tenemos que tener claro de que estos son polígonos y los polígonos van a tener un sinnúmero de puntos. Entonces nosotros lo que necesitamos calcular realmente es el centroide de esos puntos. Entonces para eso hay varias también funciones. Vamos a escribir por ejemplo aquí X. Y si se fijan aquí nos salen estas opciones que dicen X, por ejemplo, devuelve la coordenada de una geometría puntual o la coordenada X del centroide para una geometría no puntual. En este caso, como la de nosotros es una geometría no puntual, entonces seleccionamos esa primera X. Después, lo que le vamos a decir es que vamos a calcular el centroide. ¿Y el centroide de qué? De la geometría actual que nosotros tengamos. Entonces vamos a buscar ahí esta que se llama símbolo de dólar geometría. Devuelve la geometría del objeto actual. Es decir, con la capa que estamos trabajando. Y una vez tenemos eso, simplemente cerramos paréntesis dos veces porque lo abrimos, uno para este y el otro para este. Ya si se fijan aquí, nos está dando las coordenadas, que en este caso están en metros o UTM. El nombre del campo va a ser X. Igual vamos a crear un campo porque no lo tenemos creado aquí en la tabla. Y el tipo del campo de salida va a ser decimal. Y le vamos a decir que nos deje también 2 de precisión. Entonces que nos va a dejar nada más toda la cantidad de metros y punto 20, por ejemplo, en este caso. Aquí le damos a aceptar. Y listo, ya calculamos las coordenadas X. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular las coordenadas Y. Entonces para calcular las coordenadas Y, hacemos lo mismo, creamos el campo. La longitud va a ser 10, la precisión va a ser 2. Y aquí nos vamos a lo mismo, solo que aquí en vez de X, ahora vamos a calcular la Y. Y aquí también nos aparece, devuelve la coordenada puntual o la coordenada Y del centroide. Entonces aquí, igual necesitamos el centroide. Y la otra es la de geometría. Entonces cerramos paréntesis, volvemos a cerrar y listo. Y le damos a aceptar. Y ahí ya se nos creó también nuestras coordenadas X, nuestras coordenadas Y calculamos el área. Le damos guardar a esto y nos queda lista esto. ¿Cómo podemos comprobar que realmente estos son las coordenadas X y las coordenadas Y del centroide? Entonces, para eso podemos, por ejemplo, irnos aquí a vectorial. Aquí donde dice herramientas de geometría, le damos centroides y aquí seleccionamos esta capa, por ejemplo, que se llama semillero. Esto lo dejo sin habilitar
y le doy ejecutar. Entonces, ya con eso, tengo aquí esta, por ejemplo, cap. Si se fijan, se me crearon varios puntos, que son como los puntos que están en el centro de estos polígonos. Entonces, me voy a ir a la tabla de atributos de este centroide. Si se fijan, aquí aparecen las coordenadas. Dice 49, 47, 44.58. Y también me voy a ir a la de este. Y si se fijan, también me aparece con la otra. Entonces, voy a tener de menor a mayor para que lo podamos leer. Y ahí está. 493.531.25 y 493.531.25. Igual para la Y. 1.388.846.56 metros. Igual para esta. Entonces ahí podemos comprobar de que realmente estamos calculando bien el centroide de estos polígonos. Eso sería todo por hoy. Ya vimos cómo podemos trabajar con la tabla de atributos. También algo que se puede hacer con la tabla de atributos es seleccionar todo esto. Lo podemos copiar con esta opción que dice aquí, copiar la fila seleccionada, y esto lo podemos llevar a un Excel, por ejemplo. Lo pegamos y ahí ya nos aparece la información también que tengamos. Entonces, ese es algo que también se puede hacer con la tabla. Eso sería todo por hoy.